Hermanos, vamos a buscar Lucas, Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. Lucas 5, versículos del 27 al 32. El sermón de hoy lleva como título La gracia irresistible de Dios. Lucas 5, versículos del 27 al 32. La gracia irresistible de Dios. Y en esta tarde voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, única regla de fe y conducta. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que por el poder del Espíritu Santo, esta palabra sea espada en los corazones de tu pueblo, en los corazones de aquellos que no te conocen, y vengan a tus pies, Maestro de Galilea. Ayúdanos, escóndenos bajo la sombra de la cruz, y que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La gracia irresistible de Dios. Uno de los personajes que más odiaba al pueblo judío era el recaudador de impuestos, llamado también el publicano. Habían varias razones por las cuales un publicano era tan odiado, un recaudador de impuestos. Nosotros que ahora en nuestro país pagamos lo que llamamos el IVU, sabemos más de cerca lo que es un recaudador de impuestos. Ahora toda persona que tiene negocio es empleado del gobierno, porque todos los meses tiene que recaudar el impuesto y enviarlo al Departamento de Hacienda sin ninguna remuneración. Ese es su trabajo. Pero en este tiempo, en el tiempo de Jesús, estos publicanos, muchos de ellos judíos, eran profundamente odiados. Entre las razones que existían para ese odio era que el pueblo judío los consideraba traidores. Se habían unido al imperio romano, que mantenía la bota sobre Israel, y no solamente se habían unido a todo su gobierno de impuestos, sino que también se dedicaban al cobro directo al pueblo, para que las arcas del imperio romano siguieran creciendo a costa del pueblo. Eran vistos como traidores, como dije anteriormente, como personas de poca calaña,
personas que se habían vendido al imperio contra sus hermanos. Pero esa no era una de las razones, no era la única razón, mejor dicho, por la cual estas personas eran odiadas. Muchos de ellos eran ladrones. Cuando se sentaban, mire cómo dice el versículo, dice que este hombre estaba sentado a la mesa donde se cobraba. Cuando venían los recaudadores de impuestos, se sentaban en un lugar y soldados romanos estaban a su lado para él cobrar los impuestos a las personas. Y muchas veces inflaban el impuesto para quedarse con parte de lo cobrado. Ellos rendían un informe al imperio romano. Esto fue lo que se pidió de parte del imperio, esto es lo que se entrega. Pero ellos no informaban lo que robaban. Y uno de los grandes, famosos, los más famosos recaudadores de impuestos, ladrones, que habla la Biblia, es Zaqueo. Él mismo admitió que robaba cuando cobraba los impuestos. De ahí viene nuestra palabra saqueador, de saqueo. Cuando hablamos que saquearon este lugar, viene de la palabra saqueo, del nombre de saqueo, de robar. La Biblia nos habla que en este pasaje había un recaudador de impuestos. Lucas le llama Leví, pero Mateo le llama Mateo. Este recaudador de impuestos es el que conocemos posteriormente como el evangelista Mateo. Y allí estaba, odiado por el pueblo, pero protegido por los soldados romanos, cumpliendo su labor. La Biblia no dice en ningún momento que Mateo era un ladrón, pero sí era un publicano. Los fariseos lo odiaban profundamente. Eran hombres condenados por la ley, interpretada por los mismos maestros de ella. Eran hombres odiados por el pueblo, despreciados por la religión de Israel. Eran parias religiosos dentro de su pueblo. Podían tener las riquezas que fueran, pero eran hombres solos, profundamente solos, sin Dios, sin esperanza y sin pueblo. En medio de ese ambiente aparece Jesús. Y dice la Biblia que miró a Leví, a Mateo, y solamente le dijo una palabra: sígueme. Sígueme. Yo no sé si usted ha estado en la calle y alguien le haya dicho sígueme, pero si alguien en la calle me dice sígueme, yo cojo por el otro lado, porque solamente un loco me puede decir a mí sígueme sin ninguna identificación mayor. Pero la trascendencia de este evento nos habla del poder de Dios y de lo que nosotros llamamos la gracia irresistible de Dios. Cuando Dios llega al corazón del ser humano y lo transforma, el ser humano contesta en forma positiva a los requerimientos de Dios. Jesús ya había transformado el corazón de Mateo. Y por eso, con ese llamado irresistible de Dios, le dijo: sígueme. Mire cómo dice el versículo 28, en Nueva Versión Internacional. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Mire cómo es el llamado irresistible de Dios. El llamado irresistible de Dios tiene varias características. Y esto es muy importante,
Porque no todo el que dice que sigue a Jesús, lo sigue de verdad. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga que ama a Jesús, lo ama de verdad. No todo el que venga a la iglesia va hacia él. Hay muchos que van a la iglesia por razones religiosas, exclusivamente. Tienen una vida completa, buena salud, sus hijos están en buena salud, pertenecen a la sociedad, pues lo que le falta es que tengan alguna diversión religiosa. Y allí tienen una comunidad de personas en la cual conocen, asisten y ya. Pero eso no significa seguir a Jesús. El llamado irresistible de Dios tiene unas características que muestran lo valioso, lo genuino, lo real que es ese llamado de Dios. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. En el momento que tú recibes el llamado irresistible de Dios, valorizas por medio del Espíritu Santo lo que verdaderamente tiene valor. Ya no son las riquezas, ya no es la posición social, ya no es tu título, ya no es tu familia, ya no son tus hijos. El centro de tu vida va a ser Dios. Lo que valorizas en tu vida va a ser Dios. Y lo que reinaba en tu corazón se deja atrás. Para Mateo, lo más importante en su vida era su puesto en el Imperio Romano. Ganaba bien, no le importaba lo que dijera la gente, era un hombre solo, sin amigos, sin religión, sin Dios, pero con una buena cuenta de banco. Eso no lo llenaba. Tenía sus bolsillos llenos y su vida vacía. A ese hombre Jesús le cambió la vida y lo llamó con ese llamado irresistible, y él lo siguió y lo dejó todo. Ese es el llamado irresistible de Dios, a dejarlo todo por el Evangelio, a entregarlo todo por el Evangelio. Ahora, mira el versículo 29, en Nueva Versión Internacional. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Este que tenía pocos amigos, este que estaba solo, este que era despreciado, hizo un gran banquete e invitó a Jesús al banquete. ¿Sabe? Una de las grandes características de aquel que ha recibido el llamado irresistible de Dios, la gracia irresistible de Dios, es el gozo, la felicidad de Dios. Acompáñenme, hermano, a Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. El apóstol Pablo nos dice, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y gozo en el Espíritu Santo. Allí estaba Mateo invitando a Jesús, invitando a aquellos que no querían saber de él, a pecadores, porque había recibido el gozo de la salvación, la gracia irresistible de Dios, el reino de Dios que habla. Pablo había llegado a la vida de Mateo y sentía el gozo. Esta tristeza que tenía antes
ese olvido que tenía antes ha sido disipado por Dios. Ha sido destruido por la gracia irresistible de Dios. El reino de Dios que proclamaba Jesús había llegado a la vida de Mateo. Y como dice Pablo, el reino de Dios es paz, es justicia, pero es gozo en el Espíritu Santo. Por eso Mateo alarga. Es interesante porque este pasaje yo lo leí en varios evangelistas, y los evangelistas brincan del seguimiento de Mateo a esta fiesta y no explican cómo se formó esta fiesta. Pero cuando llegué a Lucas, Lucas nos explica que Mateo organizó la fiesta. Puso su casa, puso su dinero, invitó a todo aquel que viniera, pero invitó al protagonista de su gozo, que era Jesús. Aquel que no solamente le predicó el reino, sino sembró el reino de Dios en su vida. Esta es la característica de la gracia irresistible de Dios en el hombre que ha conocido a Jesús, en la mujer que ha conocido a Jesús. Lo deja todo y lo deja con gozo. ¿Sabe? Otra de las características del llamado irresistible de Dios, de la gracia irresistible de Dios, es la obligación, es la deuda. Y usted dirá, la deuda. Pastor, no nos hable de deuda. En una sociedad endeudada. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 14. Romanos, capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, tengo deuda con ellos. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Que él era deudor a griegos y a no griegos, a gente con mucha sabiduría o a gente ignorante, a gentiles y a judíos, que es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que tenía una deuda con ellos. ¿Sabe? Hay dos formas que usted puede tener una deuda. Bueno, hay varias, pero por lo menos lo voy a describir dos. Usted me puede prestar a mí $1,000 y yo tengo una deuda con usted. Pero posiblemente usted me entrega $1,000 para otra persona. Y yo asumo la responsabilidad de entregar ese dinero. Yo tengo la deuda con esa persona. ¿Sabe algo? Pablo, cuando le escribía a los romanos, decía que tenía una deuda con griegos y no griegos, con sabios e ignorantes, porque había recibido el gozo, el evangelio de poder, que es el evangelio de Cristo. Y él sabía que tenía la deuda de entregar este mensaje a aquellos que no conocían, aquellos que no habían oído de Jesús. Él se sentía deudor de entregar esta palabra. Que si no entregaba esta palabra, esa deuda se mantenía. Universalmente, es un honor, es un honor que las personas paguen sus deudas. Hablan del carácter de esa persona. Cuando asume un compromiso económico y lo paga, cuando asume un compromiso y lo redime. Pablo se sentía deudor. Y Leví se sentía deudor. Él había conocido a Jesús. Él había sido llamado irresistiblemente por Dios. Él lo había dejado todo, pero había recibido el gozo, esta salvación, y decía, caramba, si yo he recibido esto, otros deben recibirlo. Si cambió mi vida, puede cambiar tu vida.
Para él era una obligación, como era para Pablo, como es para nosotros, proclamar a Cristo resucitado. Así es la gracia irresistible de Dios, hermano. Así es la gracia que llega al corazón de los elegidos. Crea en nosotros una obligación con el pecador. La fiesta de Mateo no era una fiesta para satisfacerse a él solamente. Él estaba tan gozoso, él estaba tan feliz, él estaba tan completo. Ya su soledad había acabado, ya su tristeza había acabado. Él tenía la felicidad de Dios, él tenía el gozo del reino de Dios, que se sentía en la obligación de organizar un banquete para que otros oyeran a Jesús, para que los pecadores oyeran a Jesús. Todo aquel que dice que conoce a Jesús y no tiene la obligación de predicar este evangelio, de entregar este gozo, yo no sé a qué Jesús ha conocido. No tiene las características del llamado irresistible de Dios. No tiene las características de la gracia irresistible de Dios. Por eso, si usted lee el versículo 30, mire cómo dice: pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿A quiénes invitó Mateo? A publicanos que eran olvidados de los religiosos, a pecadores que los religiosos no se acercaban. Mateo los invitó diciendo, no lo dudo, diciendo: yo he conocido un hombre que ha sembrado el reino de Dios en mi vida. Yo he conocido un hombre que me llamó y me salvó. Yo tengo el gozo de la salvación. ¿Sabes? Cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, ¿qué dice la Biblia? El gozo de él era tan grande, quería restituir las cosas, quería devolver 4 veces lo que había robado. 4 veces lo que había robado. Y Cristo dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Porque hoy no hay mayor gozo, no hay mayor felicidad, no hay mayor compromiso y obligación de ser llamado por Dios. En ese llamado irresistible, en esa gracia irresistible de Dios. Hermano, si no estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús, si no tienes el gozo del reino de Dios, el verdadero gozo del reino de Dios. ¿Usted sabe lo que es el verdadero gozo del reino de Dios? Si usted tiene que venir cada domingo para sentir el gozo, usted no tiene el gozo del reino de Dios. Usted tiene el gozo de la pachanga dominical. Si usted necesita, hermano, ver a aquel o tal hermano para sentir el gozo del reino de Dios, usted no conoce a Jesús. Si tienes el gozo y tienes la obligación, la deuda que tenía Pablo, la deuda que fue sembrado en el corazón de Mateo, fue recibido el llamado irresistible de Dios. Pero lamentablemente la cosa no se queda ahí. Hay otra característica que tiene la gracia irresistible de Dios. Es la convicción. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y después al griego. No me avergüenzo del evangelio. Allí estaban los fariseos señalando a Jesús, señalando a sus discípulos, señalando a Leví,
señalando a los publicanos, pero allí estaba el Evangelio, el reino de Dios. Allí estaba la convicción del llamado irresistible de Dios. Pablo tenía esa convicción. No se avergonzaba del Evangelio. No tenía miedo del Evangelio. No le importaban las burlas del mundo. No le importaban las burlas de aquellos que se creen gigantes de Dios. Mire cómo dice el versículo 31. Cómo Jesús contestó. ...31 y 32... No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. ¿Te sientes sano? ¿Te sientes que no te hace falta Dios? ¿Te sientes completo? ¿La iglesia es un apéndice en tu vida? ¿El evangelio es un apéndice en tu vida? ¿Estás sano, hermano? ¿Qué haces aquí? Ya tu lugar está listo, dice Jesús. Este lugar es para enfermos, para aquellos que se sienten en miseria espiritual, para aquellos que no tienen a Dios, para aquellos que saben que sin Dios no hay felicidad. Los fariseos se sentían completos. Los fariseos se sentían campeones de Dios. Los fariseos se sentían completos espiritualmente. Jesús decía, no necesitan médicos, ya ellos están sanos. En forma sarcástica hablaba nuestro maestro. Pero mire cómo dice el versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. La convicción que el Evangelio llama al publicano, al pobre, a la prostituta, al rico, a todo aquel que Jesús ha señalado como alma de salvación. El llamado irresistible de Dios, la gracia irresistible de Dios, implica convicción, hermanos. Convicción. Cuando en teología hablamos de la gracia irresistible de Dios, desde el punto de vista teológico, hablamos de esa gracia que el hombre no puede resistir. Que cuando Dios llega al hombre, lo transforma, lo atrae a los pies de Cristo. Así como ocurrió con Mateo. Allí sentado, Jesús lo llama y él lo sigue. Pero cuando hablamos de las características de la gracia irresistible de Dios, eso es otra cosa. No todo el que dice que sigue a Jesús ha recibido el llamado de Dios. No todo el que se siente en una iglesia ha recibido el llamado de Dios. No todo el que ofrende grandes cantidades o pocas cantidades ha recibido el llamado de Dios. No todo el que sonríe mucho ha recibido el llamado de Dios. La gracia irresistible de Dios. La gracia irresistible de Dios es para los suyos. Y esa gracia irresistible de Dios, escucha hermano, esa gracia irresistible de Dios es completa. No es a medias, no es 3/4, es completa. Es seguir a cualquier precio, es el gozo inefable del Espíritu de Dios, es la deuda con aquellos que no conocen a Jesús. Pero sobre todo es la convicción que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si estás claro en eso, hermano, si estás claro en tu vida, has recibido el llamado irresistible de Dios. Has recibido la gracia irresistible de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra. En esta hora, Padre de luz, Padre de misericordia, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú llegues al corazón de aquellos que no te conocen. Que tú, Señor, bendigas tu iglesia. Perdona nuestros pecados.
que nos dirijamos, Señor, a coronarte a ti como Rey de nuestras vidas. Oh Señor, y nos rendimos a tus pies para recibir el gozo verdadero de la salvación. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Pagamos lo que llamamos el IVU, sabemos más de cerca lo que es un recaudador de impuestos. Ahora toda persona que tiene negocio es empleado del gobierno, porque todos los meses tiene que recaudar el impuesto y enviarlo al Departamento de Hacienda sin ninguna remuneración. Ese es su trabajo. Pero en este tiempo, en el tiempo de Jesús, estos publicanos, muchos de ellos judíos, eran profundamente odiados. Entre las razones que existían para ese odio, era que el pueblo judío los consideraba traidores. Se habían unido al imperio romano, que mantenía la bota sobre Israel, y no solamente se habían unido a todo su gobierno de impuestos, sino que también se dedicó al poder del Espíritu Santo. Esta palabra sea espada en los corazones de tu pueblo, en los corazones de aquellos que no te conocen, y vengan a tus pies, Maestro de Galilea. Ayúdanos. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La gracia irresistible de Dios. Uno de los personajes que más odiaba al pueblo judío era el recaudador de impuestos, llamado también el publicano. Habían varias razones por las cuales un publicano era tan odiado, un recaudador de impuestos. Nosotros que ahora en nuestro país, sentado a la mesa donde cobraba, sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, única regla de fe y conducta. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que por el... Hermanos, vamos a buscar Lucas, sí, Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. Lucas 5, versículos del 27 al 32. El sermón de hoy lleva como título La gracia irresistible de Dios. Lucas 5, versículos del 27 al 32. La gracia irresistible de Dios. Y en esta tarde voy a leer
de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Estaban al cobro directo al pueblo, para que las arcas del Imperio Romano siguieran creciendo a costa del pueblo. Eran vistos como traidores, como dije anteriormente, como personas de poca calaña, personas que se habían vendido al imperio contra sus hermanos. Pero esa no era una de las razones, no era la única razón, mejor dicho, por la cual estas personas eran odiadas. Muchos de ellos eran ladrones. Cuando se sentaban, mire cómo dice el versículo, dice que este hombre estaba sentado a la mesa donde se cobraba. Cuando venían los recaudadores de impuestos, se sentaban en un lugar y soldados romanos estaban a su lado para él cobrar los impuestos a las personas. Y muchas veces inflaban el impuesto para quedarse con parte de lo cobrado. Ellos rendían un informe